Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que está dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, algo que ha generado un revuelo impresionante y que honestamente a muchos nos tiene con la expectativa al máximo. Si hablo de ese título que seguro ya vieron y que les ha picado la curiosidad, Mert y Afra, rumores fuertes que sacuden su relación. Así es, vamos a desmenuzar todo lo que se está diciendo sobre la pareja, esos murmullos que parecen querer poner a prueba su vínculo, y qué tan sólidos son esos rumores. Estoy seguro de que a muchos de ustedes les interesa tanto como a mí, así que prepárense, porque esto se pone interesante. Y antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de especulaciones, les recuerdo lo importante que es para nosotros que se unan a esta comunidad. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, y nosotros sabremos que les encanta lo que hacemos. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Mert y Afra, dos nombres que resuenan con fuerza en la escena turca, son conocidos no solo por su talento en la actuación, sino también por su vida personal, la cual, como suele suceder con las figuras públicas, está bajo el escrutinio constante de los medios y, por supuesto, de sus fans. Su relación ha sido objeto de atención desde que se hizo pública, y es que, seamos sinceros, tienen una química innegable, tanto en pantalla como, al parecer, fuera de ella. Sin embargo, últimamente el aire se ha llenado de un zumbido diferente, un murmullo que ha ido creciendo hasta convertirse en un clamor de rumores que apuntan a que su relación podría estar pasando por un momento delicado. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Son meras invenciones de la prensa sensacionalista, o hay algo de verdad detrás de estas especulaciones? Los rumores comenzaron a circular de forma más intensa hace unas semanas, alimentados por ciertas ausencias en eventos públicos y algunas publicaciones en redes sociales que fueron interpretadas de distintas maneras. Al principio eran comentarios aislados, pequeñas señales que solo los seguidores más acérrimos de la pareja notaron. Pero con el tiempo estos comentarios se multiplicaron, apareciendo en foros, blogs de entretenimiento e incluso en programas de televisión dedicados al mundo del corazón. Lo que empezó como una ligera brisa de especulación, se ha transformado, para muchos, en un vendaval que amenaza con zarandear los cimientos de su noviazgo. Uno de los puntos de partida de estos rumores fue precisamente una supuesta falta de interacción pública entre Mert y Afra. En el mundo de las celebridades, donde cada aparición pública es analizada hasta el último detalle, cualquier cambio en el comportamiento habitual de una pareja puede ser interpretado como una señal de alerta. Se notó que durante un periodo determinado, no compartieron fotos juntos tan frecuentemente como solían hacerlo, ni se les vio juntos en alfombras rojas o eventos sociales importantes. Esto, para muchos, fue la primera grieta en la imagen de una relación idílica. Claro está, todos sabemos que la vida de las celebridades es increíblemente agitada, con agendas apretadas y viajes constantes. Sin embargo, la percepción del público es poderosa, y estas ausencias, por pequeñas que fueran, empezaron a generar preguntas. Además de las ausencias, algunas publicaciones individuales en redes sociales también han sido objeto de análisis exhaustivo. Se han interpretado mensajes, estados de ánimo y hasta las canciones que escuchan como posibles indirectas o reflexiones sobre su situación sentimental. Es fascinante cómo los fans logran extraer tantos significados de unas pocas palabras o una imagen. Se habla de palabras de desamor en canciones, de miradas melancólicas en fotos o de mensajes crípticos que podrían estar dirigidos el uno al otro. Es como si cada acción, cada silencio digital, se convirtiera en una pista para descifrar el estado de su relación. Por otro lado, también hay rumores que apuntan a supuestos terceros en discordia. Como suele suceder cuando una pareja famosa enfrenta dificultades, las especulaciones sobre infidelidades o nuevos intereses románticos no tardan en aparecer. Se han mencionado nombres, se han buscado coincidencias en eventos o en las historias de sus amigos, y se han construido narrativas completas alrededor de estas posibilidades. La prensa, siempre ávida de exclusivas, se ha lanzado a investigar estas pistas, y los fans, curiosos por naturaleza, han contribuido a la difusión de estas teorías. Es importante recordar que en la mayoría de los casos, estos son solo rumores, chismes que se basan en suposiciones y no en hechos concretos. Sin embargo, la fuerza con la que se propagan puede llegar a ser muy dañina para la imagen y la tranquilidad de las personas involucradas.
Es crucial, en este punto, mantener una perspectiva equilibrada. Por un lado, tenemos la atención mediática y la curiosidad del público, que son ingredientes inherentes a la vida de las celebridades. Por otro lado, está la privacidad de Mert y Afra. Ellos tienen derecho a vivir su relación lejos del escrutinio constante, a tener sus momentos de tranquilidad y a resolver sus asuntos personales sin la presión de la opinión pública. Las redes sociales, si bien son una herramienta de conexión, también pueden convertirse en un caldo de cultivo para la desinformación y el juicio. ¿Qué dicen los protagonistas? Hasta ahora, Mert y Afra han optado por un silencio estratégico. No han confirmado ni desmentido directamente los rumores. Esta actitud, si bien prudente desde una perspectiva de evitar alimentar el circo mediático, a veces puede ser interpretada como una confirmación implícita de que algo está sucediendo. Cuando las parejas famosas se enfrentan a rumores, suelen tener dos opciones: o salen a dar una declaración clara y contundente, o prefieren mantener la calma y dejar que el tiempo aclare las cosas. El silencio, en este caso, solo ha avivado más las llamas de la especulación. Algunos interpretan su silencio como una señal de que están trabajando en sus problemas, mientras que otros lo ven como una forma de evitar confrontar la verdad. Hay que considerar también la presión que implica mantener una relación pública. Las exigencias de los contratos de publicidad, las apariciones en eventos, la constante exposición ante las cámaras, todo esto puede ser agotador. Añadan a eso las expectativas de los fans, que esperan ver a su pareja favorita feliz y radiante en todo momento, y se darán cuenta de lo difícil que puede ser para cualquier pareja, y mucho más para una que vive bajo los reflectores. Los rumores, sin importar cuán infundados sean, pueden generar estrés, ansiedad y poner una tensión adicional en la relación. Hemos visto casos similares en el pasado, donde rumores intensos han puesto a prueba la solidez de parejas de celebridades, y algunos han salido fortalecidos, mientras que otros, lamentablemente, han sucumbido a la presión. La clave en muchos de estos casos reside en la comunicación interna de la pareja y en su capacidad para filtrar el ruido exterior. ¿Son Mert y Afra lo suficientemente fuertes como para superar estas adversidades? ¿Tienen la comunicación y la confianza necesarias para navegar por estas aguas turbulentas? Estas son las preguntas que muchos de nosotros nos hacemos. Personalmente creo que es importante ser cautelosos con las conclusiones apresuradas. Los medios de comunicación a menudo sensacionalizan las historias para vender más, y los rumores, por su propia naturaleza, son información no verificada. Si bien es natural sentir curiosidad por la vida de nuestras celebridades favoritas, también debemos recordar que son seres humanos con sus propias vidas privadas. La forma en que Mert y Afra manejen esta situación será un reflejo de la fortaleza de su vínculo. Quizás estén pasando por un momento difícil, como muchas parejas lo hacen, y lo están resolviendo en privado. O quizás, y esto es solo una especulación más, los rumores no tengan ninguna base real y sean simplemente el resultado de la imaginación colectiva. Lo que sí es innegable es el impacto que estos rumores tienen en la percepción pública de su relación. Incluso si se trata de pura ficción, la repetición constante de las mismas historias puede hacer que muchos empiecen a creer que hay algo de verdad en ellas. Es el poder de la sugestión y de la saturación informativa. Las redes sociales en este sentido juegan un papel doble. Por un lado, permiten a las celebridades compartir su verdad directamente con sus fans, pero por otro lado, amplifican las voces de quienes solo buscan generar polémica. Consideremos también la posibilidad de que estos rumores sean una estrategia deliberada para generar interés en sus próximos proyectos. En el mundo del entretenimiento, a veces, una controversia controlada puede ser beneficiosa para la publicidad. Sin embargo, esto es una teoría bastante cínica y, francamente, espero que no sea el caso. La relación de Mert y Afra se ha construido, al menos en la percepción pública, sobre una base de cariño y admiración mutua, y sería triste pensar que se utilice como una herramienta de marketing. En definitiva, la situación de Mert y Afra con estos rumores es un claro ejemplo de cómo la fama puede ser una espada de doble filo. Por un lado, les brinda una plataforma para compartir su talento y conectar con millones de personas. Por otro, los expone a un nivel de escrutinio que pocos pueden soportar. La forma en que manejen esta crisis de rumores será, sin duda, un capítulo interesante en la historia de su relación pública. Mantendremos un ojo atento, pero siempre con el respeto que merecen como individuos. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis sobre los rumores que rodean a Mert y Afra.
Como hemos visto, la situación es compleja y está llena de especulaciones. Hemos repasado los orígenes de estos rumores, desde las ausencias públicas hasta las interpretaciones de sus publicaciones en redes sociales, pasando por las teorías sobre terceros en discordia. También hemos reflexionado sobre la presión que implica una relación bajo los focos y el silencio estratégico que han elegido los protagonistas. La verdad es que hasta que Mert y Afra decidan pronunciarse oficialmente, todo lo que tenemos son conjeturas. Lo que está claro es que su relación, sea cual sea su estado actual, sigue generando un gran interés. Agradezco de corazón a cada uno de ustedes por acompañarme en este recorrido por los rumores que sacuden a Mert y Afra. Su fidelidad es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de esta situación? ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores o son simplemente invenciones de la prensa? ¿Cómo creen que Mert y Afra deberían manejar esta situación? Dejen sus comentarios abajo porque su opinión es muy valiosa para nosotros y para toda la comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares que también estén intrigados por este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse futuros vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces, cuídense mucho.